¿Qué tal amigos de Nenca Media? Un servidor José Luis Jara, aquí visitando el Colegio de Sonora para platicar o establecer un diálogo con la maestra Aurora Álvarez. Ella te hizo una maestría, tu tesis de maestría, ¿no? Un Así es. trabajo que está relacionado con eh, el acoso sexual en el transporte público de Hermosillo. ¿Qué tal, Aurora? Sí, así es. Mi tesis de maestría en la vital desde la movilidad cotidiana en la experiencia del acoso sexual callejero en las usuarias del transporte público UNE Sonora me permitió adentrarme a la movilidad cotidiana de las mujeres desde su experiencia a través de entrevistas, grupos de discusión y también realicé observación participante para hacer este proyecto de investigación que terminó siendo mi investigación, pues lo que fue mi tesis, ¿no? Aurora, eres de aquí de Hermosillo. ¿Por qué no me hablas un poquito de ti, tu formación, de dónde vienes, qué estás estudiando y qué es lo que te motivó a entrar a este tema? Bueno, yo soy socióloga, estudié en la Unison y posterior a eso continué estudiando aquí en el Colegio de Sonora, hice mi maestría y actualmente también estoy estudiando el doctorado. Mis líneas de investigación son es género, mujeres, transporte y sociología urbana. Y como una especie de introducción al tema sobre el acoso sexual en el transporte público de Hermosillo, ¿cómo pudiéramos visualizar en términos generales el problema, cómo está la situación y qué es lo que tuviste que hacer para hacer este trabajo de investigación? Bueno, yo pues construí un marco teórico donde traté de explicar pues qué es el acoso sexual. Pues el acoso sexual es cualquier actitud no consentida de carácter sexual hacia, hacia otra persona que se da, digamos, en una relación de, de poder, ¿no? Cuando, digamos, hay una subordinación, estamos hablando de hostigamiento sexual. En el caso especial del acoso sexual callejero, el extra, digamos, que es callejero, lo ubica en el espacio público urbano. Ujú. Y eso es lo que lo diferencia, digamos, del acoso sexual laboral o el acoso sexual académico. O sea, el espacio es muy importante para ayudarlo a definir y también pues para ayudarlo a entender dentro de lo que es el habitar. Las mujeres pues habitan la ciudad cuando están trasladándose de un punto a otro. Y también es importante entender pues que la movilidad cotidiana de las mujeres y los hombres es diferenciada. Las mujeres hacen más traslados que los hombres, llevan a cargo además todas estas movilidades de cuidado que implican el ir al supermercado, comprar medicinas, recoger a los niños de la escuela. Todas esas clases de actividades hacen que la movilidad cotidiana no sea del punto A al punto B, sino que sea de A a B, de B a C, de C a D y así hasta el último punto. Otra cosa que es importante, pues entender que la movilidad, a lo que me refiero con movilidad cotidiana, es todos aquellos traslados necesarios para concretar nuestras actividades diarias. Entonces, si tú tienes que ir al doctor, vas al doctor, te regresas, digamos, ese fue tu traslado de movilidad. Por lo regular, se sigue asumiendo el papel de la mujer en nuestra sociedad, que es la que tiene que hacerse responsable de los niños. Se va a ir a trabajar, hay que ir a dejarlos a la escuela, al kinder y luego al trabajo, lo cual incrementa pues el número de movilidad o de movimientos que tiene que hacer, me imagino, ¿no? Se incrementa demasiado. Lo que tiene que ver mucho con bueno, además de estos estereotipos de género, tiene que ver con esta construcción de
cómo es nuestro sistema económico y laboral. Entonces hay una división sexual del trabajo en la que lo único que se entiende, digamos, como productivo es aquel trabajo asalariado y que es usualmente pues representado por los hombres, pero sin embargo hay muchas mujeres que son trabajadoras, que son cuidadoras y que tienen pues que salir a las calles. Ujú. Y Y en ese, también perdón. al ocio, tampoco la movilidad cotidiana se entiende para el ocio. Ujú. No se entiende de que más allá de tener un transporte público que cumpla, digamos, estos horarios laborales, que cumpla también aquellos horarios de esparcimiento y de ocio que necesitan las personas como parte de su movilidad. Y Aurora, ¿cómo pudiéramos caracterizar esta situación del acoso sexual en el transporte público? Bueno, verdaderamente yo no encontré que hubiera un patrón, no hay un patrón, verdaderamente hay muchas formas y bueno, el acoso sexual callejero tiene varias modalidades. Puede ser verbal, puede ser por miradas, puede ser por medio de tocamientos y hay otra forma que es muy específica del acoso sexual callejero, que es aquella por persecución, en la que tú vas caminando por la calle y alguien te va empezando a seguir, te va hostigando verbalmente y pues, te intimida, ¿no? Entonces te persigue por alguna parte del traslado. En el caso de Hermosillo, digamos, no hay un patrón en el que yo pueda decir, en esta línea, a esta hora, no, o sea, hay una diversidad en esta investigación. Yo hice varias entrevistas, hice los grupos de discusión y no hay un patrón, o sea, en cualquier línea puede ser acosada sexualmente, a cualquier hora, no necesitas tener alguna ropa en específico o ir acompañada o sola. Es algo que sucede en el transporte. Ahora, si ubicáramos, por ejemplo, socialmente a las personas que utilizan el transporte público, estaríamos hablando de trabajadoras, en su mayoría estudiantes. ¿Qué sector social es lo que está involucrado en este tema? Según la encuesta de Hermosillo, ¿cómo vamos? Quienes más usan el transporte público son las mujeres. Ujú. Y la edad, digamos, es como una edad, digamos, productiva de las mujeres en las que ellas usan el transporte público. Ujú. Trabajadoras. Trabajadoras, estudiantes. Ujú. Y en ese sentido, Aurora, ¿partiste o analizaste, por ejemplo, índices de denuncias de acoso? Verdaderamente no hay una estadística como tal. Transporte no tiene esos datos de cuáles son las mujeres que han sido acosadas. Hay en la Secretaría de Seguridad Pública sí tiene algunos datos sobre la percepción que se tiene sobre el transporte público. En este caso, que las mujeres sienten que el transporte público es un espacio que les da miedo estar en él, pues Ujú. principalmente a ciertas horas, pero no hay un índice de, no sé, el 75% de las mujeres son acosadas en el transporte público. No hay tal cual, porque verdaderamente no hay el acoso sexual callejero en Hermosillo ni en Sonora, digamos, está tipificado tal cual como delito. Entonces, si tú sufres este tipo de violencia de género urbana en el transporte público, pues no procede la denuncia. Y el caso de una de mis informantes que platicó pues cómo sufrió este tipo de violencia por parte del operador, fue a denunciar a las instancias correspondientes, le dijeron que no procedía, de ahí fue con las personas que administran el sistema de transporte público, le dijeron que sí, no hay ningún problema, aquí te vamos a poner al agresor y le encararon con el señor y le hicieron que el señor le diera una disculpa. Pero Mm. pues verdaderamente eso dice mucho de la falta
de percepción que se tiene sobre dónde y quiénes deberían de estar en el espacio público urbano. Ujú. En ese sentido, Aurora, si habláramos de los factores culturales que intervienen en este problema, ¿cuáles son esos factores sociales, culturales, que contribuyen a la prevalencia del acoso sexual? Pues es lo que las urbanistas feministas dicen, que es una forma de construir la ciudad desde que son una ciudad construida por los hombres y para los hombres, que está, digamos, segregando a un sector de la población, en este caso muy específico, pues las mujeres. Entonces, esta es lo que yo en mi tesis denomino violencia urbana de género. Quiere decir que por las mujeres, por su caracterización de género, están siendo segregadas del espacio público y no están siendo consideradas dentro de sus espacios, no solo por el acoso sexual callejero, sino por la forma en que transitan las rutas por las calles, la forma en que las unidades no están diseñadas para llevar carreolas o para llevar a infancias. Todos estos aspectos contribuyen a que haya una segregación a este sector de la población, que es la mitad de la población de Hermosillo, pues somos mujeres. Uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que falta en cuanto a sensibilización, educación? ¿Qué es sobre eso? ¿Cómo existe eso, una ausencia de sensibilización? Pues es lo que digo, es una falta de perspectiva de género, entender que las mujeres y los hombres no usamos de igualmente no solo el espacio público, sino pues también el transporte, ¿no? Entender que las mujeres tienen necesidades particulares por estas diferencias en sus actividades, entenderlas ayudará a contribuir a mejorar el servicio público, y no por un rollo de empatía o sensibilidad, sino por un rollo de derechos. Las mujeres tienen el derecho de habitar el espacio público, el transporte público, para hacer sus actividades, pues sin ser víctimas de ningún tipo de violencia. Uh-huh. Y en la investigación que realizaste, ¿encontraste, detectaste impactos en las víctimas de, no sé, consecuencias emocionales, psicológicas? ¿Observaste, por ejemplo, si esas personas que fueron acosadas o que están siendo acosadas tienen algún problema de este tipo? Bueno, mi tesis es meramente sociológica, entonces mi análisis fue desde las interacciones sociales que ellas tenían con el espacio, con los usuarios y con quienes administran el sistema de transporte público. Sin embargo, digamos ya en una opinión muy personal, pues claramente las mujeres se ven afectadas por un tipo de violencia, como cualquier persona que ha sido víctima de un tipo de violencia sexual, como es en este caso, sería afectada, ¿no? No hay, pero eso ya es un análisis burdo y personal. Uh-huh. Ahorita hablabas o mencionaste un caso, ¿no? De una persona que fue atendida y que pues el acosador le ofreció disculpas, pero las víctimas, tratando de visualizar en su generalidad, reciben suficiente apoyo de las autoridades. Lo que verdaderamente hace falta en todo este conflicto que existe y que yo encontré en mi investigación es un protocolo de prevención y de atención al acoso sexual callejero en el transporte público. Yo en el capítulo 6 de mi tesis hago una propuesta en base a
las inquietudes y las necesidades que tenían las usuarias como víctimas de acoso sexual callejero y también los lineamientos que propone la SEDATU. Ujú. Y en este caso, pues yo hago un detallado recorrido por cuáles son los procedimientos que debería de tener el operador, la policía, aquel testigo que está viendo lo que está sucediendo, y de esta manera también se propone que haya una socialización al público en general por medio, pues, por cualquier medio de difusión, para que se entienda qué es el acoso sexual callejero, cuáles son las formas del acoso sexual callejero y qué es lo que podemos hacer, no tanto para sancionar, por ejemplo, al agresor, porque verdaderamente en la mayoría de los casos, en las entrevistas y en los relatos de las informantes, el agresor se bajaba del camión y no había, pues ahí quedaba. No había manera de detectarlo. No había manera de, digamos, darle ese seguimiento. Uh-huh. Pero por su parte las víctimas pues sí necesitan un seguimiento, como comentabas, pues por esa afectación psicológica que estaban teniendo derivado a ser víctima pues de este tipo de violencia. Y esa sensibilización, bueno, hablando de sensibilización, ¿ha habido sensibilidad en las autoridades para establecer medidas preventivas, Sí, una política pública para atender este problema? verdaderamente en todo el tiempo que del transporte público en Hermosillo nunca se había visto una vinculación por parte del Instituto de las Mujeres, por parte de quienes administran el sistema de transporte y por parte de la policía. Actualmente todas estas instancias están siendo capacitadas en base a qué es el acoso sexual callejero y cómo pueden, digamos, ayudar. Todavía hay un recorrido, siempre hay huecos y hay áreas de oportunidad, pero en las administraciones, digamos, pasadas, en los gobiernos pasados, nunca se había visto que hubiera esa inquietud por capacitar a los operadores, digamos, sensibilizarlos en estas temáticas sobre la perspectiva de género. Entonces, si se está haciendo algo, se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Claro. En todo. En ese sentido, ¿tú encontraste o diseñaste o te diste cuenta de alguna propuesta para mejorar esa sensibilidad, esa atención de la autoridad? Pues ¿qué propuestas, por ejemplo? El Congreso, el Honorable Congreso de la Unión exhorta a todos los estados de la República para que se legisle y se sancione el acoso sexual callejero como una medida de protección a las mujeres. No te sabría bien decir el año, pero antes de pandemia, el Congreso Estatal trató de implementar esa propuesta al Estado, pero pues quedó detenida con toda esta situación. No se aterrizó. No se llegó a aterrizar, pero digamos sí hay esa inquietud. Te digo, están estas capacitaciones, hay un área de oportunidad, claro que sí, en muchas cosas estamos, digamos, dando los primeros pasos, pero creo que ese es el camino correcto. ¿Habría, por ejemplo, propuestas para que en lo local o en lo estatal los diputados locales establecieran algunas medidas, y como cuáles medidas concretas tú crees que se plasmen en esas iniciativas? Creo que el primer paso es que exista un protocolo, y ya después aquellos que se encargan de las leyes pudieran implementar aquello que el Congreso de la Unión les está exhortando. Creo que eso es lo crucial, porque el protocolo permite ayudar a las víctimas. Creo que es lo más importante, más que buscar este tipo de medidas, de castigar al agresor y así. Creo que concentrarnos en ayudar a la víctima es lo que deberíamos de tener
más presente porque eso nos va a permitir que ellas se sientan más seguras y que se puedan reapropiar de la calle, ¿no? Ujú. En este trabajo de tesis, Aurora, ¿cómo visualizaste o cómo concebiste cómo se podría abordar este problema del acoso sexual en el transporte desde una perspectiva pues más estructural, ¿no? De la ciencia social? Bueno, pues verdaderamente eh, yo lo que propongo es hacer un análisis desde la experiencia. Por lo tanto, mi tesis es una tesis pues cualitativa que se enfoca, digamos, todas estas interacciones que se dan desde lo micro, ¿no? Em, no, no hay no hay una respuesta verdaderamente concreta porque o sea, yo no revisé todas las líneas. Las líneas son 22 líneas de la 1 a la 20 y cada línea tiene dos rutas. Casi la mayoría tiene dos rutas. En total en Hermosillo hay más de 300 camiones circulando en este preciso Ujú. momento. Entonces, pues yo solo me concentré Es como un muestreo así. es una pequeña fotografía, digamos, Ujú. de esta realidad social que están viviendo las mujeres, ¿no? Que sin embargo salieron a la luz a través de esta triangulación que yo hice mediante diversas metodologías cualitativas, como fue la observación participante, la fotografía documental. De hecho, mi tesis tiene muchas fotografías de la ciudad, los grupos de discusión, entrevistas a profundidad a víctimas de acoso, a ex camioneras y ex camioneros, y también a los relatos que me llegaron vía redes sociales. Entonces, a través de toda esa información se hizo un análisis desde un software que se llama InVivo, y desde ahí pues se rectificaron pues uh, los conceptos que yo pues trabajé en mi marco teórico: peatonalidad, movilidad cotidiana, habitar, acoso sexual callejero, y ya yo identifiqué pues que aquello que estaba, digamos, en el papel estaba también en la realidad social. Ujú. En esta cuestión de la sensibilización que implica que haya una conciencia sobre esta situación, ¿juegan algún papel las instituciones educativas, culturales, o quién crees que se debería de involucrar más allá de que un diputado o un congreso sea aprueba algunas iniciativas y protocolos? Porque esto es un problema que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Que hay una sensibilidad social. Allí para incidir en eso, ¿qué instituciones de gobierno, autoridad municipal, estatal o federal crees tú que pudieran jugar un papel importante? Creo que es un actuar transversal desde diferentes aspectos, no únicamente, no es un problema que solo tiene que ver con transporte, es algo más complejo. La violencia a la mujer es un papel que debemos de actuar todos sin importar qué tipo de violencia. El sentir de que el acoso sexual callejero pueda parecer algo que no es tan grave como un feminicidio o, o una violación común, pues eso no quiere decir que deje de ser de violencia contra la mujer. Y creo que ese es un trabajo que debe ser de todo, no únicamente el Instituto Sonorense de las Mujeres o las instituciones educativas. Es algo que todos debemos de involucrarnos para tratar de erradicar. Ujú. Aurora, me imagino que en esas entrevistas que realizaste te encontraste con miles de historias.
Pues no miles, pero sí eran Cientos. varias. Y hay algunas muy fuertes o algunas, digamos, más leves. ¿Cómo qué tipo de historias te encontrabas? O te encontraste, mejor dicho. Pues son diversas, de hecho, no, son muchas historias, son muchas Ujú, historias, están, pues, en todas esas historias se, se identificó, digamos, todas estas modalidades que tiene el acoso sexual callejero. ujú. En todas se encontró que eso sucede en Hermosillo. Y, y si habláramos de alguna proyección a futuro, ¿cómo ves, cómo visualizas el transporte público de Hermosillo en términos de seguridad para las mujeres y otros grupos vulnerables en un futuro, digamos, a mediano, a largo plazo? Pues yo creo que el camino que se debe tomar pues es buscar un camino en el que las mujeres tengan ese derecho a la ciudad, no únicamente en el transporte público, Ujú, que todos tengamos un transporte, una ciudad que sea más digna, más accesible, no solo para las mujeres, sino también para las infancias, también para los adultos mayores. Eso no, ya no lo pude yo tomar en mi tesis, pero los adultos mayores tienen muchas dificultades para usar el transporte público, las personas con discapacidades también. Eso ya se salió de mi tesis porque no era parte de mis objetivos, pero todos debemos de tener derecho a la ciudad, derecho a la movilidad cotidiana. ujú. Pues Aurora, no sé si se me haya escapado algún tema de interés que hayas encontrado en tu investigación que no te haya preguntado al respecto, que tú Eh, quisieras puntualizar. no, pues es eso, es importante entender para quiénes estamos construyendo la ciudad, en base a qué. Em, Como por ejemplo, cuando yo fui a hacer parte de mi observación participante, encontré que hay paradas fantasmas donde no pasa ningún camión, pero ahí están las paradas, son paradas nuevas en colonias donde ni siquiera pasan los camiones. Entonces, entender para quién estamos construyendo la ciudad, cuáles son las necesidades que tenemos y, y que la ciudad pues sea una ciudad más caminable, más transitable, donde no únicamente se favorezcan a los automóviles, donde no únicamente se favorezca el llegar a, a, los, a los espacios pues por medio del automóvil, que, la, que, que aunque el clima en Hermosillo es un clima muy caluroso, entonces también ese es otro hallazgo que yo tuve en mi tesis. El, el calor marca la pauta de cómo y a qué horas nos movemos en Hermosillo. Eso es otro hallazgo que yo, incluso las maternidades evitan, por ejemplo, usar el transporte a horas donde hace mucho calor o cuando las unidades no tienen vida. Mm. Nosotros ya Se sale de tu tema, pero sí sí te es encontraste importante. con este tipo de Ajá. situaciones. Bueno, pues Aurora, sinceramente te agradezco mucho. Ojalá que esto sea tocar las puertas para seguir platicando y sobre todo que esta investigación y llegue a oídos de quienes tomen decisiones. Claro que sí, pues muchas gracias. Gracias amigos y hasta la vista.